Hoy lo vamos a realizar con, yo creo que un tema interesante, un colectivo, bueno, pues que se considera que es un cuerpo militar y por eso, pues, de tiempo inmemorial podemos decir que este colectivo, pues, sufre unas situaciones, pues, que quizás son complicadas, ¿no? Y que ellos están luchando por mejorar su calidad en su día a día, ¿no? En su trabajo. Lo hacen desde una asociación que se llama Asociación Unificada de Guardias Civiles, que está, pues, como digo, luchando por mejorar la calidad en el trabajo de estos profesionales. Vamos a presentarle a los invitados de la tarde. Se encuentra con nosotros Rafael Guzmán, aquí a mi izquierda, abogado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dar la bienvenida también a Abel García Contreras, psicólogo clínico y forense y especialista en psicología policial. Colabora también con esta asociación. Muy buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Y por otro lado se encuentra también con nosotros Ignacio Carrasco, secretario general provincial de este sindicato. Muy buenas tardes, Ignacio. Bueno, la primera pregunta: ¿en qué consiste o cómo definiríais los derechos humanos que reivindicáis como colectivo de guardias civiles? Abel, que además tenemos aquí, incluso lo podemos mostrar, pues este folleto de la Asociación Unificada de Guardias Civiles con una declaración de derechos humanos para el colectivo y con una fotografía, más que una foto, un dibujito que, bueno, es muy descriptivo, ¿no? Vemos ahí un guardia civil prisionero, encarcelado. Cuéntanos, Abel. Vale, pues bueno, se trata de una declaración de derechos humanos del Guardia Civil. En realidad se le dice derechos humanos porque cualquier persona debería tener acceso a ellos, ¿no? Pero este colectivo, por el carácter militar que tiene, desproporcionado para los tiempos que corren, no disfruta de estos derechos y son algunos tan básicos como, por ejemplo, derecho a que los traten con respeto y educación. En algunas ocasiones no los tratan así. Derecho a disfrutar de sus tiempos de descanso lógicos. Derecho a recibir un salario digno, sin acudir a un sistema de recompensa de si eres bueno, cumples estos objetivos, te pagamos más y si no menos. Como una serie de primas, ¿no? Es lo que sí, pero es más bien no unas primas que te ganas, sino que como no haga algo te las quitan. Así es un sistema un poco raro para los tiempos que corren, ¿no? Sí. Entonces, yo soy psicólogo clínico y esto surgió un poco la idea en mi práctica diaria con los pacientes, guardias civiles. Al principio me impresionaba porque no podían tener esta serie de derechos, ¿no? Entonces, con ayuda de ellos, algunos retirados, otros en activo, elaboramos esta declaración, la presentamos hace un año ya, intentando que esté presente en cada cuartel para que ellos mismos recuerden qué derechos tienen y al mismo tiempo, pues, les sean respetados. ¿Qué nivel de estrés sufre ahora mismo este gremio, este colectivo? Como psicólogo, ¿qué nos podrías decir? Bueno, digamos que hay un riesgo en muchos de los guardias civiles que están ahora mismo trabajando yo lo llamo un riesgo de colapso nervioso, ¿no? Están trabajando en condiciones muy malas, no todos, ¿vale? No todos, pero un colectivo amplio. Están trabajando, algunos trabajan en malas condiciones por miedo a darse de baja, ¿vale? Miedo a la repercusión económica que puede tener, sobre todo en los tiempos de crisis, darse de baja. Otros están siendo presionados por los servicios médicos para trabajar, incluso cuando no están recuperados. Se están dando casos incluso de gente que al día después de la baja, de pedir la baja con el médico o con el psiquiatra, ya lo están llamando de la comandancia de turno para que vayan inmediatamente a ver qué pasa. Se saltan a la torera ese diagnóstico del psiquiatra o del médico y los servicios médicos intentan ponerlo a trabajar en el espacio de 2 o 3 días. Es decir, los 2 o 3 días que cumple el protocolo de que tengas que hacer una entrevista psicológica, que vea al médico, porque no lo puedes hacer todo el mismo día, ¿no? Esa gente también está en riesgo. Y luego hay otra tercera posibilidad, y son gente que ya habían sido declarados no aptos por un tribunal de defensa, no guardia civil, sino de defensa, y digamos que los están repescando para trabajar con limitaciones, pero con limitaciones tan graves como no poder llevar un arma, no poder sufrir estrés, no poder conducir un vehículo. En fin, están trabajando en unas condiciones mucha presión. ¿Te refieres en este caso que nos comenta, a agentes que en su día pasaron a una segunda actividad y que ahora lo recuperan para pues realizar servicios, vamos a decir, más propios de una primera actividad, de un tiempo completo de trabajo, por ejemplo, de alguien joven recién llegado a la Guardia Civil? ¿Te refieres a una segunda actividad, a un empleo fuera de lo militar? Sí, o por ejemplo una oficina o... No, generalmente no llegan a esa oportunidad. Es decir, que están un tiempo sin trabajar, presentando sus partes médicos, etcétera, y los tienen así en un tiempo, pues algunas veces puede llegar incluso a 4 o 5 años, ¿no? Y de pronto le dicen, después de esos 4 o 5 años con su depresión encronizada o su... Estamos hablando entonces de merma psicológica, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues un día le dicen que tienen que trabajar. Una persona que lleva 5 años sin trabajar, dice que tiene que trabajar, que tienen todas estas limitaciones. Esa persona no está en esas condiciones. Por eso digo que
tienen un riesgo muy fuerte de padecer un trastorno psicológico y sobre todo de no desempeñar su trabajo en condiciones. Para el espectador que ahora mismo está viendo nuestro programa, no sé, preguntarte, Ignacio, ¿realmente se da tanto estrés en este colectivo? ¿Hay tantos casos de recurrir incluso a psicólogos? ¿Se pasa tan mal? Bueno, cada uno puede contar su experiencia, ¿no? Pero claro, bueno, como miembro del sindicato verás pues muchos casos, ¿no? Yo le puedo decir que mi experiencia, en los años 84, que me destinaron a Carabanchel, lo que era todos los puestos que había de vigilancia estaban más pendientes de los mandos, de vigilancia de los mandos, que vigilando a los propios presos. Sí. Y eso le causaba mucho estrés a la gente, porque tenían que estar pendientes de los presos y pendientes de los jefes. Imagino también que quizá, yo creo que eso está algo extendido, ¿no? La Guardia Civil cumple pues distintas funciones muy necesarias en nuestra sociedad. Bueno, pues tema de carretera, no vamos a enumerarlas porque son importantísimos, tema de la lucha contra la droga, pero también es verdad que es un cuerpo muy jerárquico, ¿no? Muy quizá un poco soleto, ¿no? Y que hace falta un poquito modernizarlo, ¿no? Abrir un poco lo que ha ocurrido a lo mejor en otros cuerpos, pues también que ocurre en la Guardia Civil. Claro, yo creo que el carácter militar que tiene el cuerpo, que no militar, porque ya se pronunció el Tribunal Constitucional al respecto, y se pronunció en el sentido de que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas. Eso, unido a que el Cuerpo Nacional de Policía, cuando dejó de ser militar, adquirió un desarrollo muy importante que hoy día se considera una de las mejores policías de Europa. O sea, no se puede ligar carácter militar a disciplina ni a eficacia, como tratan de hacernos creer mucha gente. Nosotros ya no reivindicamos la desmilitarización, sí, porque pensamos que el carácter militar es compatible también con los derechos humanos. Rafael, casos que lleve, pues ahora mismo, no sé, que sean más comunes, ¿cómo podría presentárnoslo, ¿no? ¿Cuáles son los casos más comunes de guardias civiles que tienen que recurrir a la justicia, ¿no? Para defender sus derechos? Bueno, la situación es una situación anómala, porque claro, encontrarse un guardia civil en una situación de acoso ante sus superiores jerárquicos dentro de un marco de unas relaciones laborales que, como ha dicho el secretario provincial, están regidas con una naturaleza militar que no ha dejado de perder el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, sí, y demás, pues se dan unas situaciones muy peculiares, ¿no? No debemos olvidar de que en este ámbito normativo está regulado esto en el Código Penal, una situación de acoso laboral dentro del capítulo donde se regulan los delitos de tortura y los delitos contra la integridad moral. El Código Penal reseña en estos casos, del caso de existir un abuso de autoridad por parte de esas personas que tienen bajo sus instrucciones, sus órdenes a inferiores y demás, podrían ser imputados por esos delitos hasta que llevan penas de 2 a 6 años de prisión, ¿no? En el ámbito propiamente de la función pública, recientemente ha habido un protocolo, o sea, una resolución de mayo del 2011, que está en vigor, en el cual se ha determinado un nuevo marco de actuación, un protocolo de actuación en caso de acoso laboral dentro de la administración pública. Viene a establecer un procedimiento en virtud del cual pues aquellos funcionarios públicos, no solamente guardias civiles, que se vean en esa situación tan tensa y tan terrible, dada la situación incluso actual, de situación de paro y demás, debe de verse implicado en esa situación de acoso, porque hay que definir el acoso como un ataque a la integridad personal y moral de una persona. Esa persona que el superior empieza a gritarle o que empieza a darle tareas de manera infrahumanas y demás, pues ha establecido este protocolo de actuación, un mecanismo, un procedimiento en virtud del cual, con un servicio de inspección de personal a través con asemejación a la ley de prevención de riesgos laborales, porque hay un comité de asesor y de seguimiento para encauzar todas estas conductas y tipificar o no tipificar si es acoso o no acoso y dar una solución de manera definitiva a estos funcionarios que padecen. Y cuando si se acude a los tribunales, las sentencias normalmente son favorables por la experiencia como abogado, por lo menos los casos de aquí en Málaga.
Bueno, las sentencias son dispares, hay la jurisprudencia, hay de todo, todo lo que quieras encontrar en la jurisprudencia lo encuentras, a favor y en contra. No obstante, este protocolo es muy reciente y no hay jurisprudencia todavía, una jurisprudencia base y demás. Evidentemente también está la jurisdicción militar, que impregna militares, la justicia militar es la que en definitiva viene a resolver los conflictos de los guardias civiles, ¿no? Pero pregunto yo aquí de manera ingenua, los tribunales militares... El juzgado tocado militar, están en la sala en ¿suelen dar la razón militar al guardia civil raso, al soldado raso? Pues bueno, en mi opinión es negativa en ese sentido, ¿no? La mayoría de las sentencias hay un principio pro operando en ese sentido que no es... Quería preguntar, por ejemplo, a Abel, ¿no? No sé si hay datos, ¿no?, de índice quiero decir, de suicidio, ¿no?, en el colectivo de guardias civiles. Sí, bueno, yo dispongo unos datos que no son míos, son de un estudio antiguo, del año, convenía de los años 91-98, sí, y decían que el suicidio era la tercera causa de muerte entre los guardias, ¿vale?, con un 15% de los casos, y era la tercera causa de muerte solamente por detrás de la enfermedad del aparato circulatorio y de los tumores, es decir, el tipo de cáncer, ¿vale? Eso no ocurre en otros cuerpos de seguridad ni en la población normal. Existen otras causas, ¿no? Y también decía ese estudio que el guardia civil tiene un riesgo de suicidio 15 veces superior a la población normal, ¿vale? ¿Qué es la fobia verde? La fobia verde. La fobia verde es un fenómeno psicológico que también he encontrado al cabo de estos años, ¿no? Es típico caso de un guardia que no es la primera vez que sufre un problema psicológico en el trabajo, es decir, ya está un poco quemado o un poco cansado de la situación de persecución, ¿no? Entonces ocurre que una vez que se da de baja, y está un tiempo de baja que puede ser corto, puede ser 2 o 3 meses, empezaron a surgir conductas de evitación, es decir, parecidas a la fobia, en relación a todo lo relacionado con la Guardia Civil. Es decir, no es la típica persona que dice yo me he dado de baja y me quiero jubilar, ¿no? Sino que es que ve compañeros por la calle, incluso compañeros suyos antiguos, ¿no?, y les da miedo, con la cosa de que además por su propio sistema, digamos para mantener la baja, ellos mismos tienen que acudir al cuartel donde estaban trabajando o el que representa donde estaban trabajando y presentar el parte, con lo cual se van a encontrar gente que les va a recriminar en muchas ocasiones y en otras ocasiones simplemente miradas como de desprecio, diciendo estás de baja y nosotros estamos trabajando, ¿no? Se empieza a desarrollar una versión que hace que esta gente sea irrecuperable para el servicio en muchas ocasiones. A ver, como psicólogo, ¿tú dirías que la vida en un cuartel es la más idónea para este colectivo? A priori cualquiera le dicen, bueno, en el trabajo te van a poner una vivienda, mira qué bien, te vas a ahorrar, pero realmente eso luego en la práctica ¿está bien o no está bien? El vivir dentro del trabajo, dentro del cuartel. Mis pacientes dicen que no, que es una cosa bastante difícil de soportar, porque, bueno, si son cuarteles pequeños porque siempre estás viendo a la misma gente, ¿no? Y a lo mejor tienes problemas con alguien y lo tienes allí todos los días. Y si son cuarteles grandes también se dan muchos problemas de jerarquía. Jerarquía incluso estando descansando, ¿no? Es decir, no se llega a desconectar nunca del trabajo, que es lo que debería ocurrir con cualquier trabajador normal. ¿Cuál sería el paso? Los primeros pasos más recomendables para un guardia civil que se sienta acosado. Lo primero es tener asesoramiento. Y eso, acudiendo a la asociación, lo tiene. La asociación tiene un servicio para todos los asociados, gratuito, de asesoramiento jurídico, psicológico, y se le presta a todos los miembros asociados de la asociación. Si no son asociados de la UGC, que esperamos que los guardias civiles que no los tengan se asocien inmediatamente, por supuesto, pues que busquen un asesoramiento jurídico de manera inmediata, porque el problema es grave. Y puede ir a más. Ignacio, ¿por qué, bajo vuestro punto de vista, no se ha cambiado el tema de que, aunque no sé realmente, creo que en la entrevista había apuntado que tampoco queréis que sea un cuerpo desmilitarizado? Ahora me comentarás, pero ¿por qué crees que este cuerpo se le aplica al reglamento militar y se le diferencia, bueno, por ejemplo, en sueldo, ¿no?, a otros cuerpos como la policía local? O nacional, no tanto en sueldo, pero sobre todo la local. Bueno, el carácter militar que tiene la Guardia Civil ya viene de su fundación, desde 1844, y viene dado por una situación de inseguridad en los caminos. Hay que tener en cuenta que en el contexto social de aquellos momentos, pues era que habíamos salido de varias guerras civiles, estábamos ya entrando en otras guerras civiles, y claro, había que vertebrar el Estado y dar seguridad a los ciudadanos. Hoy día esa situación ha cambiado bastante. Entonces el carácter militar hoy por hoy
Lo que yo puedo decir por la experiencia que tengo es que cobra menos que cualquier cuerpo, es más barato, carece de menos medios. Hasta hace poco estabais reclamando el tema de indumentaria, ¿no? Que había muchos compañeros que incluso llevaban con el uniforme varios años, ¿no? Y no se los renovaban. Recuerdo salir en los medios. Mire, yo hace unos días me dio pena ver a mi hermano, que es también guardia civil, ver que se montaba en un vehículo con un detenido atrás, porque no tenía mampara de separación. De verdad me dio pena porque lo vi inseguro, ¿no? Hombre, lo vi claro. en riesgo. Entonces, claro, te sientas detrás por si el detenido intenta agredir al conductor. Claro. O sea, yo creo que estos no son unos medios adecuados para trabajar. Y en esa situación pues surge todo el problema del que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque la verdad que se nos agotó el tiempo ya, pero sí que me gustaría la dirección de la asociación, que yo creo que dentro del colectivo será sobradamente conocida, ¿no? Pero si hay algún guardia civil que no tiene todavía esa información y está viendo el programa y pueda tener alguna duda que plantearos, alguna reclamación, pues ¿cuál es la dirección de la asociación? En la avenida Galvez Ginachero, donde está el Hospital Civil, enfrente a la cafetería Oña, sí. Justo enfrente, ahí está en la primera planta la sede de la UGC. Más se ve el logo de la UGC. De la asociación. Pues muchísimas gracias a Rafael, a Ignacio y a Abel, a los tres. Hasta muy pronto en Málaga en Antena. Gracias, yo creo que ha sido interesante y esperamos que poquito a poco este colectivo tan necesario, yo creo que en la sociedad, como decíamos, para muchas funciones, pues vaya ganando pues en calidad en el trabajo, en seguridad, en tranquilidad. Respeto, que es muy importante, respetar, que todos nos respetemos, y también, por qué no decirlo, en sueldo, que hacen una función que debería estar mejor remunerada.